Dicen que la familia nunca te da la espalda, se equivocan. La mía sí lo hizo, y todo empezó con un collar que jamás toqué y una mentira que no vi venir. En un instante, estaba sirviendo zumo de naranja en el brunch de cumpleaños de mi hermana. Al siguiente ella se puso de pie delante de todos, me señaló con el dedo y dijo que le había robado su collar de 8.000 euros. Las risas se ahogaron. La sala no solo se quedó en silencio, murió. La música aún sonaba de fondo, una lista de jazz que Sofía había preparado para su perfecta fiesta de graduación en Madrid, pero ya nadie la escuchaba. Todos los ojos estaban clavados en mí. Yo, de pie, con una bandeja de plata llena de copas de champán que acababa de rellenar, con un vestido que había costado menos que las servilletas de la fiesta, mientras Sofía, subida a una silla con su deslumbrante vestido dorado, parecía una reina trágica. Mi madre Isabel fue la primera en moverse, no preguntó si era verdad, no me miró con preocupación, miró a los invitados, a los amigos ricos que intentaba impresionar, los que probablemente eran dueños del edificio que estábamos alquilando, y entonces vino hacia mí, y sus tacones resonaban como disparos sobre el mármol. Fuera siseó. Fue un susurro, pero en aquel silencio sonó como un grito. Mamá. Yo enojé. Basta. Cállate, ya me cortó, con el rostro contraído en una mueca que habría sido horrible si no llevara un maquillaje perfecto. Estás montando el numerito. Siempre haces lo mismo. No soportas ver a tu hermana brillar, ¿verdad? Vete antes de que nos avergüences más. Mi padre Miguel estaba junto a la barra. Ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupado rellenando la copa de un hombre que poseía la mitad de los concesionarios de la provincia. Solo hizo un gesto vago con la mano, como quien espanta una mosca. Dejé la bandeja en una mesa auxiliar. No me temblaban las manos. Esperaba que lo hicieran, pero estaban firmes. Metí la mano en el bolso, saqué una única llave y la dejé junto al champán. Era la llave de su casa. La casa en la que no vivía, pero que pagaba yo. De acuerdo, dije. Mi voz era tranquila, serena. Me voy. Salí caminando. No corrí. No lloré. Pasé junto al arco de globos que había costado 700 euros. Pasé junto al personal del catering que me miraba con lástima. Salí al aire fresco de la noche y me metí en mi coche. Un sedán de 10 años con un bollo en el parachoques trasero aparcado entre un Range Rover y un Porsche. Me quedé sentada un buen rato, escuchando el ralentí del motor. El silencio dentro del coche era denso, asfixiante, pero también era revelador. Durante años me había dicho a mí misma que estaba ayudando. Era la hija buena, la responsable, la que se aseguraba de que la hipoteca estuviera pagada para que mis padres pudieran fingir que tenían éxito, la que saldaba las tarjetas de crédito de Sofía para que ella pudiera mantener su imagen de influencer. Creía que les estaba dando un techo, creía que los estaba protegiendo, pero sentada allí, en la oscuridad, me di cuenta de algo. Yo no era su protectora, era su fuente de energía, un recurso que agotaban para mantener sus luces encendidas. Hay una trampa en la que caemos los que somos responsables. Creemos que nuestra utilidad es nuestro valor. Creemos que si nos hacemos indispensables, al final nos querrán. Confundimos ser usados con ser necesitados. Y nos decimos que la carga que llevamos es la prueba de nuestra fuerza, cuando en realidad solo es el peso de sus privilegios. Mi madre me había llamado sosa tantas veces que me lo había creído. Me decía que tenía suerte de ser lista, porque con mi físico nunca llegaría tan lejos como Sofía. Me hizo sentir como si fuera de cristal, transparente, funcional, fácil de atravesar con la mirada para ver las cosas bonitas que había detrás de mí. Miré el reloj del salpicadero. Eran las 8:15. Para entonces la fiesta estaría otra vez en pleno apogeo. Probablemente se estarían riendo de mí. Sofía estaría contando alguna historia sobre cómo ella siempre supo que yo era una envidiosa. Estaban bebiendo el champán que yo pagué, en un local que yo pagué, celebrando una carrera que yo pagué. Metí la primera. No conduje de vuelta a la urbanización. Conduje hacia la ciudad, hacia el perfil de los edificios que brillaban en la distancia. Conduje hacia mi apartamento, ese que está en el rascacielos con portero y vistas a la Castellana, el que mi familia no sabía que existía porque nunca me preguntaron dónde vivía. No puse la radio. Necesitaba pensar, necesitaba calcular, porque el cheque para el local de la fiesta se haría efectivo mañana por la mañana. El pago de la hipoteca estaba programado para el día 1. El pago automático de la tarjeta de crédito se activaría el próximo martes. No estaba llorando. Las lágrimas son para la gente que ha perdido algo. Yo no había perdido nada. Simplemente me habían despedido de un trabajo que nunca debería haber aceptado. Y ahora iba a procesar el finiquito. Abrí la puerta de mi apartamento en la planta 42. El aire dentro era fresco, climatizado y olía a limón y a paz. Mi familia no sabía que este lugar existía.
Creían que vivía en un estudio en Malasaña porque eso es lo que un analista de datos con dificultades podía permitirse. No sabían que era jefa de equipo en una empresa de tecnología financiera, gestionando carteras por valor de millones. Me senté en mi escritorio de cristal y abrí el portátil. La pantalla cobró vida, un rectángulo blanco y crudo en la penumbra de la habitación. No me sentía triste. La tristeza es una emoción borrosa, ineficiente. Me sentía precisa. Me sentía como si estuviera de vuelta en el trabajo mirando una hoja de cálculo que no cuadraba. Era hora de hacer una auditoría. Abrí un documento nuevo. Lo titulé Pasivos y empecé a teclear. Primero, la hipoteca. 2.800 € al mes. A mi padre, Miguel, le encantaba hablar de su casa. Le encantaba plantarse en el porche y contemplar sus dominios. Pero no había hecho un solo pago en 4 años. Era un agente inmobiliario fracasado que no había cerrado una venta desde 2019. La pagaba yo. La pagaba para que él pudiera conservar su orgullo y para que mi madre pudiera mantener su estatus en el club de jardinería. Luego, las tarjetas de crédito, el estilo de vida de influencer de Sofía, los viajes a Tulum, los bolsos de diseño, los pendientes de diamantes antiguos que me acusó de robar, 14.000 € de deuda que yo había liquidado discretamente las navidades pasadas porque mamá lloró diciendo que eso arruinaría el futuro de Sofía. Los pagué yo. Los pagué porque yo era la red de seguridad. Después, los recibos. El gas, la luz, el agua, el internet de alta velocidad que necesitaban para ver sus series y subir sus mentiras, el alquiler del local de la fiesta de esta noche, el catering, la barra libre. Miré el total. Era escalofriante. Había estado vertiendo la energía de mi vida en un agujero negro. Durante años escuché a mi padre darme lecciones sobre dinero. Se sentaba a la cabeza de la mesa trinando un asado que yo había comprado y me decía que tenía que ser más ambiciosa. Me decía que encontrara un marido que pudiera cuidar de mí. Era una broma. Una fantasía patriarcal financiada con el sueldo de su hija. Él interpretaba el papel de rey, pero yo era el tesoro real. Él era ruidoso, llenando la habitación con su ego, mientras yo me sentaba en silencio, con un éxito discreto pero solvente. Inicié sesión en el portal del banco. Mis dedos volaron sobre el teclado. No era venganza, era una corrección, un ajuste de mercado. Busqué las transferencias periódicas, hipoteca, cancelar, confirmar, sí, recibos, eliminar método de pago, confirmar, sí, el pago automático de la tarjeta de crédito, desactivar, confirmar, sí. Finalmente fui al contrato del local. Había pagado la fianza con mi Amex personal. El resto se iba a cobrar automáticamente a medianoche. Llamé al departamento de fraudes. Denuncié que la tarjeta estaba comprometida. Bloqueé la transacción. Tardé 12 minutos. 12 minutos en desmantelar un estilo de vida que ellos habían pasado una década fingiendo que se habían ganado. Cerré el portátil. La pantalla se apagó. Fuera de mi ventana, las luces de Madrid ardían brillantes, millones de pequeñas chispas en la oscuridad. En algún lugar de las afueras, las luces seguían encendidas en el chalet. La música seguía sonando. Seguían bebiendo mi champán, pero se les acababa de terminar el crédito. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes, mi respiración era regular. Ya no era una víctima. Era la directora ejecutiva de mi propia vida y acababa de liquidar un activo tóxico. La semana siguiente fue un estudio de silencios y ruidos. Mi apartamento estaba en silencio. El mundo fuera de mis ventanas estaba en silencio. Pero mi teléfono era una granada que no paraba de detonar una y otra vez. No los bloqueé. Habría sido ineficiente. Necesitaba datos. Necesitaba saber exactamente cómo iban a tejer la historia antes de que la realidad financiera les golpeara. Era la fase de combustión lenta de la auditoría, observar cómo el sujeto se incrimina a sí mismo antes de presentarle los hallazgos. Todavía no se habían dado cuenta de que el dinero había desaparecido. El período de gracia de la hipoteca no había expirado. La compañía eléctrica no había enviado el aviso de corte. Aún vivían en la ilusión de la seguridad, lo que significaba que tenían mucho tiempo para centrarse en destruir mi reputación. El martes, Sofía lo publicó. Un video de Storytime. Lo vi durante mi descanso para comer, sentada en mi despacho de esquina con una ensalada que, por primera vez en años, saboreé de verdad. Estaba sentada en su cama, bañada por la luz de un aro, con una sudadera cuidadosamente caída sobre un hombro. Había perfeccionado esa voz de influencer tan específica, susurrante, vulnerable, calculada. El título decía, mi propia hermana me robó los diamantes de la abuela, emoji de corazón roto, traición, familia tóxica. No quería hacer este video, dijo, secándose una lágrima que no le corrió el rímel. Pero creo que es importante hablar de los hermanos tóxicos. En mi fiesta de graduación, mi hermana, que siempre ha estado celosa de mí,
Se llevó los pendientes vintage que me dejó mi abuela, y cuando la confrontamos, simplemente se fue, nos abandonó. Me desplacé por los comentarios. Tía, reina, lo siento muchísimo. La envidia es una enfermedad. Que se mejore pronto tu hermana. Corta con ella. No necesitas esa energía. No sentí rabia, sentí una fría sensación de confirmación. No estaban de luto por la pérdida de una relación. La estaban ordeñando para ganar interacciones. Sofía no estaba dolida, estaba creando contenido. Luego estaban los mensajes de voz de mi madre. Dejó 5 en una tarde. Los escuché mientras analizaba un informe de riesgos para un cliente. Beatriz, tienes que llamar y pedirle perdón a tu hermana. Está destrozada. ¿Tienes idea de lo mal que quedas, huyendo como una cobarde? Clic. Siguiente mensaje. Sé por qué lo hiciste. Siempre has sido insignificante. Siempre has pasado desapercibida y odias que Sofía brille. Pero robar, eso es caer muy bajo, incluso para ti. Devuelve los pendientes, y quizá tu padre no llame a la policía. Insignificante. Esa era la palabra que usaba cuando me compraba ropa 2 tallas más grande porque no importaba lo que me pusiera. Insignificante. Era su forma de decir que yo no era una inversión, era un gasto. Para el viernes la crueldad había arrancado la última capa microscópica de culpa a la que me había estado aferrando. Para ellos yo no era una hija, era atrezo. Y cuando el atrezo dejó de funcionar no intentaron arreglarlo, intentaron tirarlo. Estaba tomando un café, viendo cómo el sol se ponía tras los rascacielos, cuando mi teléfono sonó de nuevo. Esperaba que fuera mi padre, finalmente furioso por el cheque devuelto del local. Pero el nombre en la pantalla me hizo dudar. Tía Luisa. La hermana de mi madre, la abogada de éxito, la fría que llevaba una década distanciada de la familia. No había hablado con ella desde que tenía 17 años. Deslicé para responder. Hola, Beatriz, su voz era cortante, profesional, familiar. He visto la pequeña actuación de tu hermana en video y he estado siguiendo las diatribas de tu madre en Facebook. Creo que es hora de que tengamos una conversación. Nos vemos en el bistro de la calle Goya. Mañana, a las 10. Trae los recibos. El bistro era un lugar tranquilo, de esos donde se cierran tratos entre aguas con gas y silencios. Tía Luisa esperaba en una mesa de esquina. Parecía una versión más afilada y peligrosa de mi madre, misma estructura ósea, pero donde mi madre era blanda y frenética, Luisa era de acero. Llevaba un traje sastre que costaba más que el coche de mi padre, y estaba revisando un expediente con la intensidad de un tiburón que huele sangre. Me senté, no dije hola, simplemente deslicé la bolsa del portátil sobre la silla vacía. Pareces cansada, Beatriz dijo cerrando el expediente, pero también pareces lúcida. Me gusta la lucidez. Se acabó, Luisa. Les he cortado el grifo. Lo sé. He revisado el registro de la propiedad esta mañana. El pago de la hipoteca ha sido devuelto. Tomó un sorbo de su café. Pero estás jugando a la defensiva. Y con gente como tu hermana y tus padres, la defensa solo significa que estás esperando el siguiente golpe. Necesitas atacar. Deslizó un sobre grueso por la mesa. No fue un gesto cálido, fue una transacción. He estado siguiendo la carrera de influencer de Sofía, dijo Luisa con voz seca. Publicó una foto de esos pendientes de diamantes hace 3 semanas. Luego, publicó una foto de sí misma en el aeropuerto para un viaje de negocios a Cabo. No tenía ningún contrato, Beatriz. Tenía un recibo de una casa de empeños. Abrí el sobre. Dentro había una fotocopia de un recibo de empeños Oro y Más. Tenía fecha de 4 días antes de la fiesta de graduación. Artículo. Pendientes de diamantes vintage. 2 quilates. Pago. 4.000 euros. Cliente. Sofía Herrero. Los vendió, susurré. La revelación me golpeó como un puñetazo. Los empeñó para pagarse las vacaciones. Y compró unas circonitas falsas de 60 euros para llevar a la fiesta, terminó Luisa. No te acusó porque estuviera enfadada. Te acusó porque necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba que la herencia desapareciera para que nadie se diera cuenta de que ya la había vendido. Te tendió una trampa para encubrir un delito. Mis manos se aferraron al papel. No era solo toxicidad, era criminal. Mi hermana había calculado que mi reputación valía menos que un fin de semana en México. Eso no es todo, dijo Luisa. ¿Sabes por qué me fui de la familia? Porque tu abuela no le dejó esa casa a tu padre. Sabía que era un incompetente. Se la dejó a un fideicomiso que yo administro. La habitación pareció inclinarse. Tu padre tiene un usufructo vitalicio, explicó Luisa con calma, lo que significa que puede vivir allí mientras pague el mantenimiento y los impuestos. Pero si no cumple, si la hipoteca no se paga durante 60 días, el fideicomiso disuelve el usufructo y el activo se liquida. Se inclinó hacia adelante clavando sus ojos en los míos.
Y aquí está la parte que nunca te contaron, Beatriz. Tú eres la única beneficiaria de ese fideicomiso. No solo pagas la casa, eres dueña del 50% ahora mismo. Y si él no paga, eres dueña de toda ella. Me eché hacia atrás, sin aliento. Durante años me había sentido atrapada por mi obligación. Pensaba que yo era lo único que se interponía entre ellos y la calle. Pensaba que mi apoyo financiero era un escudo, protegiendo a mi familia del mundo cruel. Pero en ese momento, la ilusión se hizo añicos. Yo no había sido un escudo, había sido una prisionera. Me di cuenta entonces de que mi deber no era una virtud, era un mecanismo de control. Me habían condicionado a creer que mi valor residía en mi capacidad para aguantar, para arreglar, para pagar. Creía que les estaba dando un techo, pero en realidad estaba construyendo los muros de mi propia jaula. Mi generosidad no había comprado su amor, solo había comprado su silencio. No los estaba protegiendo de la realidad, estaba subvencionando su delirio. Y mientras siguiera pagando, solo les estaba entregando las llaves de mis propios grilletes. Está a punto de incumplir el pago, dije, con voz firme. Luisa sonrió, una expresión fría y aguda. Ya lo ha hecho, y como administradora estoy legalmente obligada a proteger el activo de la beneficiaria, lo que significa, Beatriz, que vamos a desahuciarlos. Me tendí un bolígrafo. Firma esto, es la notificación de desalojo. Se la entregamos mañana. Miré el papel. Era una orden de desahucio. Era una declaración de guerra. Pero más que eso, era la llave de la cerradura que llevaba 27 años intentando forzar. No dudé. Firmé. El vestíbulo de mi edificio de oficinas era una elegante extensión de mármol y cristal, normalmente silencioso, normalmente controlado, pero hoy era un campo de batalla. Los vi en cuanto salí del ascensor. Mi madre Isabel le gritaba al guardia de seguridad, con el rostro como una máscara de indignación. Mi padre Miguel caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja vociferando. Y Sofía. Sofía estaba grabando. Sostenía el teléfono en alto, registrando la injusticia de que le negaran el acceso a un edificio en el que no podía ni permitirse aparcar. Necesitamos ver a Beatriz ahora mismo, chilló mi madre. Es una emergencia, nos ha cortado la luz, está intentando matarnos. El guardia de seguridad, un hombre llamado David, al que saludaba cada mañana, pareció aliviado al verme. Señorita Beatriz dijo, dando un paso adelante, estas personas dicen ser su familia, están alterando el orden. Está bien, David, dije con voz tranquila. Yo me encargo. Mi madre se dio la vuelta. Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron. Tú, escupió. ¿Qué has hecho? No hay luz, no hay agua. Han devuelto la hipoteca. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Vergonzoso, repetí. Como ser acusada de robo en una fiesta que pagaste tú. Esto no es un juego, Beatriz, gritó mi padre, colgando el teléfono. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca. Podríamos perder la casa. Arréglalo, ahora. Sofía bajó un poco el móvil, pero siguió grabando. Estás literalmente arruinándonos la vida por puro postureo, dijo con desdén. Eres tan envidiosa que das pena. Paga las facturas para que podamos irnos a casa. Todavía no lo entendían. Creían que era una rabieta, que estaba montando un numerito para llamar la atención. Creían que podían intimidarme para que volviera a someterme a mi papel de proveedora silenciosa. Metí la mano en el bolso, no saqué una chequera, saqué un único sobre de color crema. No voy a arreglar nada, dije. Pero sí tengo algo para vosotros. Le entregué el sobre a mi padre. Lo arrebató, abriéndolo con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Sacó 2 hojas de papel. La primera era la fotocopia del recibo de la casa de empeños. La segunda era la notificación de desalojo, firmada por la tía Luisa y por mí. Mi padre se quedó mirando el recibo. Luego miró a Sofía. Y de nuevo al recibo. Empeño sobre y más leyó lentamente. Pendientes de diamantes vintage. Cliente, Sofía Herrero. Mi madre le arrancó el papel de las manos. Lo leyó y su rostro se puso pálido. Sofía, susurró. ¿Tú? ¿Los vendiste? Sofía se quedó helada. El teléfono en su mano descendió por completo. Por primera vez en su vida parecía asustada. No un miedo falso para un video, sino auténtico terror. Yo necesitaba. El dinero balbuceó. Para el viaje de negocios. Iba a recuperarlos. Beatriz lo ha estropeado todo. Me tendiste una trampa, dije. Mi voz no era alta, pero resonó en todo el vestíbulo. Vendiste tu herencia para pagarte unas vacaciones, y cuando necesitaste una coartada, decidiste destruir mi reputación. Me convertiste en una ladrona para encubrir tu propio delito. Mi padre me miró y luego a Sofía. La disonancia cognitiva le estaba destrozando el cerebro. Su niña de oro era la criminal. Su chivo expiatorio era la víctima. Y el otro papel, dije.
señalando la notificación en su mano. Léelo. Bajó la vista. Notificación de desalojo leyó. Conforme a los términos del fideicomiso Leonor Herrero, debido al impago de la hipoteca, el usufructo vitalicio queda por la presente extinguido. La propiedad será liquidada por la beneficiaria, Beatriz Herrero. Beneficiaria, jadeó mi madre. ¿Qué significa eso? Significa que la casa es mía, dije. La abuela me la dejó a mí. No a ti, papá, a mí. Teníais permiso para vivir allí mientras pagarais las facturas, pero no las pagasteis, las pagué yo. Y me he cansado de pagar. No puedes hacer esto, farfulló mi padre, con la cara de un peligroso tono rojizo. Soy tu padre, esa es mi casa. Nunca fue tu casa, le corregí. Era un caso de caridad, y la caridad se ha cerrado. Los miré una última vez. A mi madre, que me llamaba insignificante, a mi padre, que me consideraba un gasto, a mi hermana, que me llamó ladrona. Parecían pequeños, parecían extraños. Tenéis 30 días, dije. Largaos. Me di la vuelta y caminé hacia los ascensores. No miré atrás. Oí a mi madre empezar a llorar, un sonido real y desgarrador de desesperación. Oí a mi padre gritar mi nombre. Pero las puertas se cerraron, dejándolos fuera, encerrándome a mí dentro. Mientras el ascensor subía, elevándome de nuevo hacia el cielo, sentí que me quitaba de los hombros un peso que ni siquiera sabía que llevaba, el peso de sus expectativas, de sus privilegios, de sus mentiras. Había desaparecido. Estaba ligera, estaba libre. Y por primera vez en mi vida volví a casa a un lugar que era verdaderamente mío. La liquidación fue eficiente, la casa se vendió en 4 días. El mercado estaba en alza, y al parecer el orgullo y alegría de mi padre era en realidad un activo muy deseable una vez que le quitabas el delirio de quien vivía allí. Los beneficios se repartieron según el fideicomiso. El 50% fue al banco para cubrir la hipoteca impagada y las comisiones. El capital restante se dividió. Mis padres usaron su parte para dar la entrada de un piso de 2 habitaciones en un complejo a 40 minutos de sus amigos del club de campo. No hay jardín para que mi madre organice fiestas. No hay porche para que mi padre contemple su reino. Son solo 2 personas viviendo en una caja, pagando por fin sus propias facturas. Sofía no fue a la cárcel, pero perdió algo más valioso para ella, su audiencia. Los cargos de estafa se resolvieron con libertad condicional y servicios a la comunidad, pero Internet tiene una memoria muy larga. Cuando se supo la verdad que los diamantes de la abuela por los que lloraba los había empeñado, ella misma sus seguidores se evaporaron. Ahora trabaja en una tienda, tiene que llevar una placa con su nombre, lo odia. Yo recibí un cheque de 150.000 euros. Durante unos días me quedé mirándolo. Estaba sobre mi escritorio de cristal un trozo de papel que representaba 3 generaciones de trauma, silencio y aguante. Podría haberlo invertido. Podría haberme comprado un apartamento en Cabo. Podría haber hecho cualquier cosa. Pero me di cuenta de que si simplemente lo gastaba, todavía estaría reaccionando a ellos. Todavía estaría dejando que sus acciones dictaran mis finanzas. La verdadera justicia no consiste solo en quemar las malas hierbas, consiste en plantar algo nuevo en la tierra que has despejado. La represalia salda la cuenta, pero la creación cambia las reglas del juego. No quería que mi victoria se definiera por su destrucción, quería que se definiera por lo que yo construyera sobre las cenizas. Así que no me compré un apartamento, llamé a la tía Luisa. Juntas creamos la beca Leonor, en honor a la abuela que intentó protegerme. Es un fondo destinado a estudiantes universitarios de alto rendimiento a quienes sus familias abusivas o controladoras les han cortado el apoyo financiero. Paga la matrícula, el alojamiento y la terapia. Ayer concedimos las 3 primeras becas. Una de las beneficiarias es una chica que quiere ser analista de datos. Cuando la llamé para decírselo, se echó a llorar. Me dijo que pensaba que tendría que dejar la carrera porque sus padres se negaban a firmarle los papeles del préstamo. Le dije, no eres una carga, eres una inversión. En ese momento la herida se cerró por fin. Ahora estoy sentada en mi terraza. El sol empieza a salir sobre Madrid, pintando el cielo de tonos dorados y fuego. La ciudad despierta. El café en mi taza está caliente y fuerte. Mi teléfono está sobre la mesa. En silencio, sin exigencias, sin crisis, sin notificaciones de facturas impagadas que no son mías. Solía pensar que mi valor residía en cuánto podía cargar por los demás. Creía que el amor era una transacción en la que yo pagaba y ellos recibían, pero mirando al horizonte sé la verdad. No soy una fuente de energía, no soy una red de seguridad, soy la arquitecta de mi propia paz. Y estas vistas, no solo las he comprado, me las he ganado.